Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón. La semana pasada, el último baúl, hablábamos de la desaparición de Julio Castro y su aparición luego de vuelta a la democracia en el batallón 14 de Toledo. Julio Castro fue un emblema, una bandera de lucha, fue el primer desaparecido reconocido como tal, pero todo lo que ocurrió con su investigación estaba cargada de hechos que nos abrían los ojos a un horizonte más amplio que abarcaba a todos los desaparecidos. Contamos cómo logramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara sobre su desaparición, convirtiéndolo en el primer desaparecido oficialmente reconocido como tal por un organismo internacional. Pero nosotros levantamos la apuesta. La Asamblea General de la OEA se reunía en la última semana de octubre del 79, prácticamente poquito más de 2 años después de la desaparición de Julio Castro y 1 año y algo después de la oficialización de su desaparición por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese año la Asamblea General se reunía en Bolivia para conmemorar que había en un país tan sacudido un gobierno democrático. Lo presidía Luis Arce Gómez. Llegamos a Bolivia. Yo era observador permanente de la OEA con estatus consultivo de la UOLA, organización en la que trabajaba. Pero me gustaba a veces levantar la apuesta y sobre todo confundir al régimen uruguayo y tomarlo de sorpresa. Y entonces logré que me acreditara como tal el Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, un organismo que nadie se hubiera imaginado que se iba a meter en esto. Y así me registré en La Paz, en el Hotel Sheraton, donde se celebraba la Asamblea General, en el último minuto, para que la delegación uruguaya se enterara a último momento. El caso de Julio Castro estaba en la agenda. Y curiosamente, el gobierno uruguayo le toma de sorpresa mi aparición en Bolivia y sobre todo con esas credenciales. Cuando se está discutiendo el tema, había una mayoría de países democráticos a pesar de las dictaduras del Cono Sur y se condena a Uruguay por la violación sistemática de derechos humanos y en especial por el caso del maestro Julio Castro. A mí me llamaba la atención mucho una cosa. Había militares en la delegación. ¿Qué hacían militares en la delegación de Uruguay ante la OEA en la Asamblea General? Cuando se vota la declaración de que Julio Castro fue desaparecido por el gobierno uruguayo y que éste tiene que responder por su suerte, un militar, el coronel Bonifacio, se levanta y me pega un puñetazo. Me dolió, pero no en el alma. Yo me di cuenta que había cometido este coronel un error muy grave. En ese momento, el jefe de la delegación uruguaya, el embajador Lupinacci, la vuelta de la vida, fue el sucesor mío en plena democracia en la Embajada de Uruguay en Argentina. El embajador Lupinacci pide que se me expulse como observador de la OEA. Me pegan la trompada a mí y pide que me echen a mí. Y Gustavo Fernández, el canciller boliviano, un gran amigo, luego fue secretario de la presidencia durante el gobierno de Siles Suazo. Gustavo Fernández, presidiendo la Asamblea General, le dice: señor ministro, en realidad era director general del ministerio, el señor Ferreira cumplió con todos los requisitos y este organismo le accedió a concederle las credenciales de observador. Si Uruguay se quiere retirar, puede retirarse. Los que han sido acreditados por la OEA no se retiran. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Se pide un cuarto intermedio. Tengo todos los recortes estos de prensa que avalan lo que estoy diciendo porque suena casi que una novela. Y Lupinacci le pide al canciller Rovira
Alejandro Rovira, instrucciones sobre qué hacer. Rovira le dice: retírese de la OEA, váyanse. No se dieron cuenta que dejando ese asiento vacío, estaban sentándose directamente en el banquillo de los acusados. Dejaban el asiento del Uruguay en la OEA y ocupaban el banquillo de los acusados de la comunidad internacional. Para mí fue un episodio tremendo. Declaré luego ante la jueza Eustaquia y ante el juez que ante el juez que reabrió el caso de Julio Castro y la fiscal Mirta Guiance, declaré estos hechos, dejé copia de estos recortes de prensa y de estas anotaciones en mi agenda que hoy comparto con ustedes. Esa noche festejamos con un amigo mío, el padre Éric de Boisselle, un sacerdote, un cura fenomenal, que había sido compañero en la bola mío de trabajo y que vivía en Bolivia porque se sentía boliviano. Me decía en broma a veces: yo soy el provincial de los dominicos acá en Bolivia. Yo le preguntaba: ¿y cuántos dominicos hay? Yo solo. Eric, esa noche festejamos, pero festejamos demasiado pronto, porque al día siguiente, 1 de noviembre, se produce un golpe de Estado en Bolivia, del cual hablaremos en el próximo baúl, el más cruento de la historia, conocido por la historia contemporánea boliviana como la masacre de Todos los Santos. Ese será tema de la semana que viene. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón. Fue un homicidio. Los restos aparecieron con las manos atadas, las piernas o los pies aparentemente atados con un alambre y con un balazo en la cabeza de frente, de manera que fue una ejecución. Juan Raúl Ferreira, de Fogón en Fogón, el maestro Julio Castro. Su desaparición, toda la investigación de qué había sido de su suerte, fueron un emblema, fueron bandera de lucha